Una apropiación cultural y patrimonial que borra el origen de un monumento único, unas llamas que alumbran una negligencia, un suceso que reabre un debate silenciado por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Mezquita Catedral de Córdoba. Contradicción a la luz de las llamas. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Un caluroso día de principios del mes de agosto, pasadas las 9 de la noche, algunos turistas que visitaban la ciudad de Córdoba y los pocos cordobeses que a esa hora estaban por el centro de la ciudad, presenciaron atónitos una imagen que nunca pensaron que verían. La Mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más importantes de España, una de las mezquitas más grandes del mundo islámico en su momento, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, estaba ardiendo. Desde la calle se podían ver perfectamente las llamas y el humo que salía de la cubierta. La noticia rápidamente tuvo repercusión internacional. Varias televisiones conectaron en directo con los aledaños de la mezquita. Canal Sur no lo hizo porque no consideró tan importante el incendio como para interrumpir la corrida de toros que estaba retransmitiendo en esos momentos, pero ese es otro tema. El fuego afectó a una zona de unos 50 metros cuadrados construida a finales del siglo X. También alcanzó a la cubierta del edificio en esa zona. Los bomberos consiguieron apagar el incendio en unas pocas horas. Tras la investigación, un informe policial confirma que el origen del fuego estuvo en una batería de una barredora eléctrica, almacenada en un trastero que se había hecho en un lateral en una de las salas sagradas e históricas del templo. Y confirma que el foco se extendió rápidamente a las sillas de madera apiladas en ese mismo cuarto y que trepó hasta el techo por unas cortinas que alguien decidió colocar en esa sala y que no eran ignífugas. ¿A quién hay que mirar para pedir responsabilidades por improvisar un trastero en esa zona histórica del templo? Para preguntar por la barredora, por el mantenimiento de la Mezquita de Córdoba. Respuesta: a la Iglesia Católica. Si no te sabes la historia, la pregunta es evidente. ¿Qué hace la Iglesia Católica gestionando en solitario un templo que fue uno de los mayores centros de oración para el Islam en Europa? Vamos a Córdoba. Alfonso Alba, hola. Hola, Juanlu. Alfonso Alba es director de Cordópolis, nuestro medio local asociado al diario.es. Alfonso, al grano, ¿por qué la Mezquita de Córdoba la gestiona la Iglesia? ¿No es una mezquita? Bueno, es una mezquita y es una catedral. La mezquita se construyó efectivamente como mezquita a partir del siglo VIII y en el siglo XIII la ciudad de Córdoba fue conquistada por las tropas cristianas de Fernando III. Y desde entonces, desde el siglo XIII hasta la actualidad, la Iglesia da misa en el interior de la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba, desde que se construyó, se convirtió en un edificio de referencia para no solo el mundo islámico, sino para cualquier persona que lo visitara. Tanto es así que en el siglo XIII, cuando Fernando III el Santo conquista la ciudad de Córdoba, decide que no se toque ni un solo ladrillo del monumento. Se da misa en el interior de la Mezquita de Córdoba, pero sigue teniendo la apariencia que tenía cuando los califas controlaban el estado de Al-Ándalus desde la ciudad. Y se mantiene prácticamente inalterada hasta que, ya avanzado un par de siglos más, se construye una capilla real en el interior del monumento, pero apenas se toca el monumento. De hecho, lo que hace la Corona de Castilla, propietaria desde el primer momento del edificio, es contribuir a la restauración del monumento. ¿Por qué la Mezquita de Córdoba termina siendo la Catedral de Córdoba, Alfonso? ¿Por qué termina siendo el templo católico más importante de la ciudad? Córdoba no tuvo una catedral, no se decidió, como en otras ciudades, construir una catedral desde cero. Sin embargo, en el siglo XVI sí que hubo un obispo que decidió que Córdoba debería disponer de una catedral con todas las de la ley y construye en el interior de la mezquita un crucero que sobresale del monumento, en el que hay un coro, en el que hay un retablo, pero como el edificio de la mezquita es tan grande, el crucero queda como incrustado y rodeado por todo lo que es el templo islámico.
Desde entonces, la iglesia sí que se refiere al monumento como catedral, incluso como mezquita catedral, y en Córdoba es muy habitual la frase de voy a misa a la mezquita o me voy a casar en la mezquita. Y te envían invitaciones de boda en las que te invitan a un rito católico, pero en la mezquita de Córdoba. La iglesia no siempre minusvaloró la huella islámica de la mezquita de Córdoba. En el siglo XIX hizo todo lo contrario. De hecho, desmontó una capilla que escondía el enorme tesoro que es el Mihrab y la descubrió. Pero todo eso cambió, toda la percepción que tenía la iglesia de la huella islámica, principalmente a partir de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 y sobre todo después de la inmatriculación del monumento que hizo la Iglesia Católica en el año 2006. Recordemos que la inmatriculación, que estabas citando, Alfonso, es un proceso de apropiación por parte de la Iglesia Católica de decenas de miles de inmuebles en España, sin necesidad de ningún título de propiedad, solo con la palabra del obispo que certificaba que ese edificio, en este caso la mezquita, era de la Iglesia. Eso se hizo al amparo de una legislación que ya se ha derogado, pero que no ha devuelto las cosas a su estado original. No ha tenido efectos retroactivos, a no ser que alguien acuda a los tribunales para reclamar la propiedad de lo que la Iglesia se autoadjudicó. En el caso de la mezquita, Alfonso, ¿qué supuso esta inmatriculación de la Iglesia Católica? En el año 2006, cuando la Iglesia inmatricula la Mezquita Catedral de Córdoba, la considera suya. Y poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, va borrando la huella islámica del monumento y realzando la presencia católica. La inmatriculación supone una transformación en la visión turística del propio monumento. La Iglesia ha ido, entre comillas, adornando los clásicos arcos de la Mezquita de Córdoba con cuadros religiosos, con crucifijos e incluso en la ampliación de Almansor, en una gran zona diáfana de la propia mezquita, como una enorme sala de exposiciones en la que, por ejemplo, se exponen todos los pasos de la Semana Santa después de un Vía Crucis, en la que la propia iglesia organiza exposiciones de temática religiosa de todo tipo y en la que finalmente lo que se hace es reafirmar la presencia de una religión o, digamos, la imposición de una religión sobre otra. La iglesia culmina también una de sus viejas aspiraciones en la Mezquita Catedral de Córdoba. Por su propia fisonomía, la Semana Santa no podía entrar al interior de la catedral, del crucero de la catedral, pero durante todo este tiempo la iglesia trabaja para conseguirlo. Hoy día, todos los pasos de Córdoba y toda la carrera oficial de la Semana Santa se han trasladado al patio de los Naranjos y al interior de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y para conseguirlo han tenido que abrir una puerta destruyendo una celosía que permite que por una puerta entre los pasos lleguen a través de los arcos de la mezquita al interior del crucero de la catedral y por otra puerta salgan. Alfonso, damos por hecho que ninguna persona de religión islámica puede entrar en la mezquita de Córdoba a rezar. No, ningún musulmán puede orar allí ni hacer amago de orar. Sí que hemos contado desde Cordópolis varias noticias, como el caso de unos musulmanes austríacos que intentaron postrarse delante del Mihrab para llevar a cabo su habitual oración y fueron levantados por los vigilantes de seguridad del Cabildo, lo que provocó, entre comillas, problemas de seguridad dentro del monumento. Aquello acabó en varias denuncias y demás. Hay vigilantes junto al Mihrab que están pendientes exclusivamente de que no haya ningún musulmán al que se le ocurra mirar hacia ese monumento, que además no está orientado a la Meca, que es una de las grandes curiosidades que tiene la Mezquita Catedral de Córdoba, y hagan amago de orar. En ese momento el vigilante se acerca a ese turista o a ese musulmán, lo levanta y le advierte que está en un templo católico y que eso no lo puede hacer. Y ahora, en este año 2025, después del incendio de la mezquita, la Asociación de Musulmanes de la Mezquita de los Andaluces, que está a unos metros de la propia Mezquita Catedral, sí que ha reclamado una gestión compartida y poder orar en la mezquita. O de lo contrario, que le dejen construir una mezquita mucho más grande que la que tienen actualmente, en la que no caben los musulmanes que hay en la ciudad.
Alfonso, la mezquita la visitan al año más de 2 millones de personas. Es un gran atractivo turístico, gran postal turística de la ciudad. ¿Qué significó ese cambio de titularidad a la hora de gestionar esa recaudación que va aparejada con la afluencia turística? Hoy día el precio de la entrada es prácticamente 3 veces el que se pagaba pues, cuando la iglesia inmatriculó el monumento. Antes de la inmatriculación, para entrar a la mezquita había que dejar un donativo en la puerta. Después de la inmatriculación, la iglesia descubre que la visita turística a la mezquita catedral es una enorme fuente de ingresos que le ayuda al sostenimiento de la iglesia en la ciudad de Córdoba. Todos los años hay una transferencia millonaria al obispado de Córdoba por parte del cabildo de la catedral. Al principio, esas entradas se gestionaban como un donativo y se pagaban en efectivo en la puerta. Ahora, y ha sido casi el último lugar en Córdoba en el que por fin se puede pagar con tarjeta de crédito, porque la iglesia se ha resistido a ese cambio durante todo este tiempo. Evidentemente el valor cultural, histórico, patrimonial de la mezquita de Córdoba o de la mezquita catedral está ahí, y su impacto como atracción turística, como decíamos, pues la conoce todo el mundo. En ese sentido, Alfonso, ¿qué otras cuestiones están ahora mismo en tela de juicio respecto a la gestión que hace la iglesia? Actualmente el cabildo ha sido denunciado por una asociación de guías turísticos de Córdoba porque organiza unos exámenes para mostrar el monumento. Si no has superado ese examen, el cabildo te prohíbe que vayas con un grupo de turistas, siendo guía certificado por la Junta de Andalucía, a enseñar el monumento. Estos guías, por ejemplo, pueden enseñar sin ningún tipo de problema la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad o un safari en Tanzania, porque tienen una titulación para hacerlo, pero no pueden mostrar el interior de la mezquita catedral. Y todo esto, según su crítica, se refiere a que el cabildo quiere controlar el relato. De hecho, el examen que el cabildo le hace a estos guías, a los que sí que avala, está repleto de preguntas sobre la huella católica del monumento y apenas sí que hay cuestiones relacionadas con el pasado islámico. Otro ejemplo muy gráfico de la propia gestión que está en cuestión del monumento por parte del cabildo es el lugar en el que se mantienen los servicios a los turistas. Los baños están construidos en el muro de la Qibla, y el muro de la Qibla es el lugar más sagrado para cualquier musulmán, porque es aquel hacia el que dirige su oración. Alfonso, al principio contábamos que el fuego que nos alarmó a todos surge en un trastero que se coloca en plena zona sagrada, ¿no? De alguna manera, sea mezquita o sea catedral, estaba en una zona vinculada al rezo y a lo más histórico, ¿no?, que tiene el monumento. ¿Alguien sabía esto? ¿Alguien supervisa cómo se gestiona este monumento por dentro? Para empezar, nadie sabía que existía ese cuarto de limpieza en ese lugar. Y nadie, salvo el cabildo, sabía de qué manera se estaban guardando allí los elementos de limpieza del monumento. El cabildo, horas después del incendio, nos dijo que nadie le advirtió que eso no podía estar ahí. El monumento dispone de un plan de autoprotección del año 2005 que se actualiza cada 5 años, que está revisado por muchos técnicos, ¿no?, y en el que participan también los bomberos, que gracias a ese plan de autoprotección los bomberos conocían la parte superior del monumento y pudieron apagar el incendio rápidamente. Pero lo que sí que nos indica es que algún tipo de fallo ha tenido que haber cuando dentro de la mezquita catedral se guardaba material tan inflamable o se guardaban baterías. Tú, por ejemplo, no te puedes subir en el AVE con un patinete eléctrico porque tiene una batería, aunque ese patinete no esté enchufado. Por algo será, ¿no? Terminamos, Alfonso. Parece que los daños del incendio son reparables, se puede reparar afortunadamente lo que se ha quemado, pero no sé si este accidente o si descubrir que dentro de la mezquita había un trastero puesto de cualquier manera ha hecho que la ciudad, las autoridades, abran una reflexión sobre cómo se gestiona esto. Dentro de la ciudad, al principio, esa circunstancia provocó incredulidad, pero es verdad que poco a poco el relato fue cambiando hacia la rapidez con la que actuaron los bomberos. Hay muchas instituciones de la ciudad que rápidamente se han unido al cabildo, han cerrado filas
y sí que se ha alabado mucho lo que es la propia gestión. Una gestión que otros colectivos, como la propia Plataforma Ciudadana Mezquita Catedral, o los partidos de la oposición, pues ponen en cuestión y destacan cómo puede que la mezquita no esté gestionada por las mejores manos. Y proponen que la Iglesia abra esa gestión a las instituciones públicas a través de un patronato. Desde fuera de Córdoba, lo que es la propia gestión de la mezquita se puede ver de una manera, ¿no? Pero desde dentro de Córdoba se ve de una manera distinta por la presencia que tiene el Cabildo de la Catedral en lo que es la sociedad. El Cabildo ha permeado a través de ayuda, a través de subvenciones y a través de una presencia de todo tipo en multitud de lugares, en el que finalmente ha conseguido dulcificar, entre comillas, su relato. El Cabildo patrocina desde un equipo de fútbol sala a un rally que hay en Sierra Morena y permite la organización de una multitud de eventos periodísticos y de todo tipo en el propio Patio de los Naranjos. El Cabildo se ha convertido en un agente social más dentro de la ciudad de Córdoba y eso es algo que ha contribuido a que se rebaje mucho el nivel de las críticas en la propia ciudad. Alfonso Alba, Cordópolis. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Hijos de Pablo Esparza ya se han digitalizado. Kit Digital nos han permitido tener una fluidez de comunicación y de trabajo que antes no tenías. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.